Usted está viendo Comentando la Noticia en TVCT. Amigos televidentes, continuamos en este conversatorio con el ex guerrillero Domingo Tiamo, hoy militante del colectivo Tercer Camino. Habíamos dejado una pregunta sobre la mesa de trabajo. ¿Qué pasó entonces con Hugo Chávez, quien era militante de este colectivo y que de alguna u otra manera su formación prácticamente desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista político la desarrolló fue dentro de este colectivo? Hugo Chávez de asumir, de abandonar el pensamiento originario para llegar a inclusive a aplicar ahora las políticas neoliberales que impulsa Estados Unidos en América Latina, como el Plan Puebla-Panamá, el Plan Colombia, el ALCA a través del IRSA, y que está pintando junto con Santos como polo para desarrollar el continente latinoamericano, cuando realmente lo que están ejecutando planes para entregarle el gas, el carbón, el petróleo a lo que necesita Estados Unidos en su concepción del desarrollo industrial. Enrique, hay una cosa que es el discurso y otra cosa que es la acción. Pero también no hay que olvidarse de lo que significa el poder. El poder tiene, chico, la capacidad, por decirlo de alguna manera, cuyo que lo transforma todo, que lo desajusta todo, que lo desnivela todo. El Chávez joven, simpático, coplero, músico, poeta, era uno. Pero el Chávez de hoy, entre el de ayer y el de hoy, hay una tremenda diferencia. Ayer tenía un discurso cuando hablábamos dentro de los planes de la recolonización del continente, y con la experiencia de la invasión a Panamá por los gringos, ¿qué significaban los ejércitos una vez que se había acabado la Guerra Fría? Que los ejércitos y las Fuerzas Armadas latinoamericanas lo que iban a pasar eran a ser unas simples policías. Entonces, ya eso era una cosa para poner a pensar a los hombres que estaban en diferentes medios del país. Coño, acabar con las Fuerzas Armadas. Porque no solamente los gringos, los yanquis siempre pensaron que eso era una fuente, y en particular de Venezuela, una fuente muy delicada que podía alimentar a los movimientos progresistas, a los movimientos revolucionarios. Y que una vez acabada la Guerra Fría, había que eliminar el ejército, las Fuerzas Armadas. Algo similar sucedía con la Iglesia. La Iglesia no significaba la seguridad, la responsabilidad para llevar adelante los planes de la recolonización. Entonces, había que buscar la otra, la protestante, que sí le garantizaba, porque esa es su razón de ser. Y en la Iglesia había aparecido una cosa que les preocupaba y les llama todavía la atención, que era la Iglesia, ¿cómo es que llaman? La del Curren Mundo, compañero. La teología de la liberación. La teología de la liberación nacional. Eso no le daba la seguridad dentro de los planes de la recolonización. Entonces, así como nada más con la cuestión de eliminar las Fuerzas Armadas, esos militares, patriotas, nacionalistas, no podían ver eso con buenos ojos. Y viviste la experiencia de los yanquis contra Panamá. Entonces, ahí se crea un sentimiento. Y Chávez era uno de ellos. Chávez es cierto. Chávez no fue un simple amigo, simpatizante. No. Chávez Frías llegó a ser miembro del Comité Central del Partido de la Revolución, del PRB, hermano querido. Y eso hay que decirlo. Parece que hay gente que tuviera como vergüenza ajena para decir eso. Ahora, no es Chávez, indiscutiblemente, el poder
lo transforma y lo cambia todo. Pero no solamente el poder, yo creo que ya habían algunos compromisos con algunos sectores de poder, con una supuestamente insurrección, porque nosotros planteábamos la insurrección cívico-militar religiosa, que todavía la reafirmamos, en el momento que se va al proceso del 4 de febrero, él niega, ya en ese momento niega esa tesis. Y lo que se da es un golpe militar, militarista, porque lo dijo textualmente. Los civiles en la calle molestan. Los civiles que estén en su casa, que cuando se les necesite, se les llama. Coño, hermano, yo lamentablemente yo no puedo estar de acuerdo con eso, porque los acuerdos son para hacerse responsables y cumplirlo. Chávez, cuando llega a ese 4 de febrero, ignora. Y es mentira lo que ha dicho por ahí. Primero, muchas cosas. Que los civiles no aparecieron, que los civiles se rajaron, que los civiles se echaron para atrás. Inclusive, un escritor argentino, amigo nuestro, Garrido, que murió, en uno de esos libros que él hizo rápido, documentaciones por ahí, él habla que al negro Aristóbulo Istúriz y a Ali Rodríguez, Chávez los deja esperando en la bajada de Tazón para supuestamente entregarle qué cosa, no lo sé, y a otro personaje también. 3 personajes estaban ahí esperando. Chávez coge la Panamericana, la carretera vieja, y se va para el 23 de enero, para el Museo Militar. Entonces ya tú empiezas a ver que la cuestión no es meramente el poder, porque el poder engolosina y lo transforma y lo cambia, sino que ya antes, porque eso es decisivo en lo político, los acuerdos hay que respetarlos, y él no respeta lo que era la tesis de lo cívico militar religioso, no lo respetó, y lo que hace es un simple golpe militar. Entonces, no es meramente... Y aparte de eso, mira, los acuerdos, por ejemplo, ahorita que lo asustan a uno, un hombre que lo llama, que le dice barbaridades cuando era ministro de la Defensa y que asume posiciones contra Venezuela increíblemente desestabilizadoras y jodidas. Y empiezan a chantajear a Chávez contra los guerrilleros de la FARC, los helenos, de los etarras. Inclusive se habló de alguna gente de Irlanda, que supuestamente que habían venido a darle cursos de no sé qué cosa. Un personaje como Chávez, que habla, por ejemplo, de la beligerancia cuando llega al poder, cuando llega a la presidencia, que deben de tener los helenos y la FARC con el gobierno colombiano, y que respetaba una tesis que nosotros siempre manejábamos, que el problema colombiano tenían que resolverlo los colombianos, y que nosotros no nos podíamos prestar como venezolanos, digo, para montarnos en la frontera y empezar a castigar a los compañeros del otro lado. Entonces, el gobierno venezolano, que empieza el 99, es uno, y a los 2 años, 3 años, es otro totalmente diferente. Es más, por ahí hay unas preguntas que se hace el vulgo. ¿Qué pasó con Chávez Frías una vez que es regresado de la Orchila? ¿Con quiénes habla Hugo Chávez en la Orchila? Son preguntas que quedan por ahí que hasta ahora no han tenido respuesta. Entonces, esto te lo trato de hacer un poco más amplio porque son completamente diferentes. Ahora, si en el tiempo eso ha sucedido,
mira, son cosas terribles. Por ejemplo, imagínate tú lo que es la conducta humana, que en la Primera Guerra Mundial hay un héroe francés porque enfrenta a los alemanes, la Primera Guerra Mundial. Pero en la Segunda Guerra Mundial es un colaborador. Imagínate tú lo jodido que es la condición humana y lo que son las relaciones de poder, lo que es el poder que envilece. Entonces, mira, aquello bonito, aquella quimera, aquel anhelo, aquel sueño, uno, y se quedaría allá. Pero el de hoy es completamente diferente. Aceptar la presión de los norteamericanos, aceptar la presión del gobierno colombiano, pero no solamente el colombiano, es también de Europa. Con solamente decir, hermano querido, en las situaciones en que estamos viviendo, que todo revolucionario, que ayer le decían comunista para execrarlo y para señalarlo como la Inquisición en el medioevo, hoy es la de terrorista. Entonces, coño, cuando le dicen que es un carajo que está ayudando a los terroristas y que es un gobierno, y que manda por allí y amenaza, entonces, carajo, claudica y se entrega con todo. Pero no es aquel Chávez de los años de la parte bonita, no. Este es otro. Ahora, Domingo, hay algo que ha contribuido y yo creo que el presidente Chávez ha sido muy especial en ese sentido. Hoy día, la inmensa mayoría que tiene de militancia el PSUV e inclusive algunos sectores de la oposición se encuentran muy confundidos. La derecha, esa tradicional, acusa a Chávez de comunista cuando realmente Chávez es un neoliberal en su ejecutoria. Y la militancia del PSUV cree que Chávez es un revolucionario, ¿no?, por el discurso que tiene, pero no se da cuenta, por la ausencia de información, por la ausencia de un debate ideológico y político dentro de esa organización, no se da cuenta que el Chávez revolucionario que ellos están aspirando no es ningún revolucionario, sino que simplemente está ejecutando las doctrinas neoliberales de los Estados Unidos de Norteamérica y de esos grandes conglomerados que hoy día pierden inclusive la identidad. Por eso es que no entienden y no comprenden mucho por qué ahora el presidente Chávez es un aliado del presidente Santos colombiano, cuando ayer decía que era un bandido, ¿no?, que no tenía autoridad moral, y hoy forman el binomio de oro, para utilizar un término vallenatero, el binomio de oro en adelantar las políticas del Pentágono norteamericano con el Plan Colombia, con el Plan Puebla-Panamá y con el IRSA. ¿A qué se debe esa confusión? ¿Cuál es tu análisis sobre esto? No me lo conteste. Vamos a identificar, a cumplir los compromisos de carácter comercial y regresamos con Domingo Tiamo, ex guerrillero venezolano, hoy militante del colectivo Tercer Camino. Quédese en Comentando la Noticia en TVCT.